Bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un tema, bueno, doblemente misterioso, diría yo. Sí, ¿verdad? Por un lado, los enigmas del cielo, los ovnis, o como se llaman ahora, UAPs. Y por otro, las leyendas sobre posibles civilizaciones bajo tierra. Exacto. Tenemos bastante documentación, desde historia y mitos hasta informes oficiales y, bueno, teorías científicas bastante recientes. La idea es analizar todo esto, ¿no? Aclarar conceptos, ver qué ha pasado a lo largo de la historia. Y contrastar hipótesis, las de siempre y estas nuevas ideas, como la de los criptoterrestres, que está dando que hablar. Nuestra misión, como siempre, intentar destilar lo importante, separar un poco el grano de la paja y entender dónde estamos ahora mismo con todo esto. Venga, pues vamos a ello. Vamos allá. Para empezar, que creo que es clave, hay mucha confusión con los nombres OVNI, UAP, extraterrestre, intraterrestre. ¿Nos ayudas a poner un poco de orden? Claro, es fundamental. A ver, OVNI, objeto volador no identificado, o UAP, fenómeno anómalo no identificado. Técnicamente se refieren a lo mismo, algo que vemos, sobre todo en el aire, y no sabemos qué es de inmediato. Vale. Pero el cambio a UAP, que impulsan más los organismos oficiales, busca ser más amplio. Ya no solo objetos voladores, sino cualquier fenómeno anómalo, sea aéreo, submarino, y sobre todo quitarle esa carga indicial de nave extraterrestre. Entiendo, como para analizarlo de forma más neutra, ¿no? Exacto, más objetiva, o al menos intentarlo. Porque si de entrada piensas ovni igual alien, pues ya está sesgado. Claro. ¿Y las otras categorías? ¿Extraterrestre e intraterrestre? Extraterrestre es sencillo. Vida que viene de fuera de la Tierra, de otros planetas, otras estrellas. Ajá. Intraterrestre, o este término más moderno, criptoterrestre, se refiere a la hipótesis de inteligencias no humanas que ya estarían aquí, en la Tierra. Pero ocultas. Ocultas, sí. Bajo tierra, en los océanos, o incluso, según algunas variantes de la hipótesis, coexistiendo en otras dimensiones, o de alguna forma que no detectamos. Es una idea que intenta explicar los UAPs sin necesidad de viajes interestelares. Interesante. O sea, el misterio estaría aquí mismo, pero escondido. Esa es la propuesta, sí. Y mirando un poco atrás, esto de ver cosas raras en el cielo no es de ahora, ¿verdad? Hay historias antiguas. Para nada. Textos muy antiguos, como el libro de Ezequiel en la Biblia o los escritos de Plinio el Viejo, ya describen cosas que hoy podríamos interpretar como, fenómenos aéreos extraños. Carros de fuego, escudos volantes. Claro, interpretados con la mentalidad de cada época. Exacto. Pero el punto de inflexión moderno, digamos, es 1947. Pasan dos cosas clave. El piloto Kenneth Arnold ve unos objetos y los describe como platillos volantes. Ahí nació el término popular. Eso es. Y poco después, el famoso incidente de Roswell en Nuevo México. A partir de ahí, el fenómeno ovni explota en la cultura popular. Y en paralelo, la idea de que hay algo debajo de la Tierra también tiene su historia. También, sí. Desde mitos antiguos como el Patala hindú hasta teorías científicas tempranas, como la de Edmund Halley en el siglo XVII, que imaginaba esferas concéntricas dentro de la Tierra. Halley, el del cometa. El mismo. Luego, en el siglo XIX, John Claves Sims Jr. propuso que la Tierra era hueca y habitable, con aberturas en los polos. Julio Verne se inspiró mucho en estas ideas para su Viaje al centro de la Tierra. Claro. Y luego están los mitos más esotéricos, ¿no? Agartha, Shambhala. Exacto, popularizados por figuras como Madame Blavatsky. O sea, que la fascinación por lo que hay arriba y lo que podría haber abajo viene de muy lejos. ¿Es verdad? ¿Y cómo se ha abordado esto desde un punto de vista más oficial? ¿Ha habido investigaciones serias? Sí, sobre todo en Estados Unidos. Hubo varios proyectos militares. El proyecto Sign, luego Grudge, y el más conocido, el proyecto Libro Azul, que funcionó hasta 1969. ¿Y qué concluyeron? Pues analizaron miles de informes. La conclusión oficial fue que la gran mayoría de los avistamientos tenían explicaciones convencionales. Planetas brillantes como Venus, aviones, globos meteorológicos, fenómenos atmosféricos. Pero no todos. No todos. Quedó un pequeño porcentaje, creo recordar que alrededor de un 5%, como no identificados. Casos para los que no encontraron una explicación satisfactoria con los datos que tenían. ¿Y hoy en día sigue habiendo investigación? A nivel oficial ha habido idas y venidas, pero sí,
Y luego están las organizaciones civiles como MUFON, Mutual UFO Network, que siguen recopilando informes de testigos por todo el mundo. Pero la ciencia, digamos, la comunidad científica mayoritaria, sigue siendo bastante escéptica con todo esto, ¿no? Sí, y con razones de peso, hay que decirlo. Se aplica el famoso principio de Carl Sagan. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y esas pruebas no terminan de llegar. Exacto. Muchos casos de UAP, que parecen muy extraños al principio, luego resultan ser drones, nuevos tipos de globos, reflejos e incluso fraudes. Y respecto a la idea de la Tierra hueca, Ahí la ciencia es más tajante. ahí sí. La geofísica moderna, basada en cómo viajan las ondas sísmicas de los terremotos, las mediciones de la gravedad, el campo magnético terrestre, todo apunta a un interior sólido y líquido, muy denso, con distintas capas. Un modelo incompatible con la idea de grandes cavidades habitables o un sol interior. Vale, entonces la Tierra hueca clásica, digamos, descartada por la ciencia. Pero esto nos lleva de vuelta a esa hipótesis más reciente que mencionabas, la criptotierrestre. Que no habla de un hueco gigante, sino de otra cosa. Efectivamente. Es una hipótesis que han puesto sobre la mesa investigadores recientes, algunos vinculados a la Universidad de Harvard, de hecho. Y lo interesante, o lo disruptivo, no es tanto quiénes serían esos seres ocultos, que proponen varias opciones, ¿no? Sí, barajan varias posibilidades, desde una civilización humana muy antigua y tecnológicamente avanzada que sobrevivió oculta, hasta especies no humanas inteligentes, o incluso seres que podríamos llamar, bueno, casi mágicos o interdimensionales, rozando el folclore. Vale, un abanico amplio. Sí, pero lo clave de la hipótesis criptoterrestre es que cambia el origen del misterio. En lugar de pensar en naves que cruzan distancias interestelares enormes, que es un problema físico tremendo, El viaje espacial, sí. plantea que esas inteligencias desconocidas podrían haber estado siempre aquí, Ocultas. bajo tierra, sí, pero quizá no en un mundo hueco, sino en bases profundas o bajo el mar, o incluso coexistiendo con nosotros de formas que no entendemos. Es una forma de traer el problema a casa, por así decirlo. Evita la cuestión de cómo llegan hasta aquí. Exactamente. Localiza el misterio. Y mencionan algunos patrones, como informes recurrentes de UAPs entrando o saliendo del agua o avistamientos cerca de volcanes, como posibles indicios de actividad en esas zonas ocultas. Sigue siendo muy especulativo, claro. Por supuesto, es una hipótesis, una forma de intentar dar sentido a esos casos anómalos que persisten y que no encajan bien ni con explicaciones convencionales ni con la idea de visitantes extraterrestres lejanos. Y mientras estas ideas circulan, ¿qué dicen las agencias oficiales hoy en día? ¿El Pentágono? ¿La NASA? Pues ha habido un cambio notable en los últimos años. Informes del Pentágono en 2021 y 2022 y un estudio independiente encargado por la NASA en 2023 han reconocido públicamente que los UAP son fenómenos reales. ¿Reales en qué sentido? Reales en el sentido de que hay objetos o fenómenos captados por sensores militares, por pilotos, que no se pueden identificar fácilmente y que, en algunos casos, muestran capacidades de vuelo desconcertantes. Pero no dicen que sean extraterrestres. No, en absoluto. Subrayan que el principal problema es la falta de datos de alta calidad. Dicen que se necesita un enfoque científico más riguroso para recopilar mejores datos y poder llegar a conclusiones sobre su origen, pero no confirman ninguna procedencia exótica. Y claro, mientras la ciencia pide datos, las polémicas siguen. Y tanto. Por un lado, tienes testimonios como el de David Grush, un exoficial de inteligencia, que afirma que EEUU tiene programas secretos para recuperar y estudiar tecnología no humana. Pero sin pruebas públicas. Exacto. Son afirmaciones explosivas, pero de momento sin evidencia verificable que las respalde. Y por otro lado, casos como las supuestas momias extraterrestres que presentó Jaime Maussan en México. Que generaron mucho revuelo mediático. Muchísimo, pero que han sido ampliamente cuestionadas y calificadas por muchos científicos, tanto en México como internacionalmente, como un posible fraude o una mala interpretación de restos humanos prehispánicos. Todo esto nos recuerda la importancia de ser críticos, ¿no? Fundamental. Con todo este tema, es crucial aplicar el pensamiento crítico, el escepticismo sano y el rigor. Separar lo que son datos contrastados de lo que son especulaciones, testimonios no verificados o directamente bulos.
Bueno, pues hagamos un pequeño balance. Hemos visto la diferencia entre OVNI-UAP extraterrestre y esta idea de criptoterrestre. Hemos repasado un poco la historia, tanto de los avistamientos como de las teorías de mundos internos, y hemos tocado las investigaciones oficiales, el escepticismo científico y estas hipótesis y polémicas más recientes. Sí, yo creo que lo más fascinante de todo esto es la persistencia del misterio. A pesar de que la ciencia descarta muchas cosas y pide pruebas que no llegan para las afirmaciones más extrañas, los fenómenos anómalos siguen ahí. ¿Siguen reportándose? Siguen reportándose, siguen desafiando a veces nuestras explicaciones y reflejan quizá una necesidad muy humana de buscar respuestas a lo desconocido, de explorar los límites de nuestro mundo. Por eso es importante abordarlo con la mente abierta, pero siempre con los pies en la tierra y siendo muy críticos con la información. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, una reflexión final para quien nos escucha. Si estos fenómenos anómalos, estos UAP persistentes, no encajan del todo bien ni con las explicaciones normales que conocemos, ni tampoco terminan de cuadrar con las hipótesis extraterrestres clásicas o estas ideas intraterrestres, ¿qué otras posibilidades podrían existir? Buena pregunta. Quizá posibilidades que se basen en una comprensión de la vida, de la conciencia o incluso de la física, que hoy por hoy, simplemente no tenemos. Algo en lo que pensar, ¿no? Desde luego. Algo en lo que seguir pensando.